Las cosas siempre son interesantes cuando hay una mezcla de ambos sexos en un lugar. ¿Por qué crees que las fiestas universitarias son siempre la bomba? Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hay algunos lugares en los que tener juntos a diferentes géneros saca a relucir muchos problemas. Y una cárcel es uno de ellos. Pero, ¿son realmente una mala idea las cárceles mixtas? ¿Existen siquiera? ¿Y qué locuras ocurren en ellas? Sigue hasta el final del vídeo para descubrirlo. Samantha Orobator, una mujer británica juzgada por tráfico de drogas en Laos, podría morir fusilada si es declarada culpable. Aunque suene irónico, lo que salvó la vida de esta presa fue el hecho de que llevaba la vida de alguien dentro de ella. Pero aquí está el giro de la trama. No estaba embarazada antes de ser detenida. Eso significa una cosa y solo una cosa. Se quedó embarazada mientras estaba en la cárcel. Pero, ¿cómo ocurrió eso si estaba en una prisión solo de mujeres? Bueno, para cerrar el círculo de lo que ocurrió, tenemos que volver a cómo empezó todo durante unas vacaciones de verano en el sudeste asiático. Samantha Orobator había comunicado inicialmente a su familia en el Reino Unido, donde residía, que se iba de vacaciones a los Países Bajos en agosto de 2008. Desde Ámsterdam viajó a Tailandia y luego a Laos, donde fue detenida tras ser sorprendida con más de medio kilo de heroína. Alegó que había sido obligada a llevar la droga a Australia por 2 hombres nigerianos que la habían violado y luego amenazado con confiscarle el pasaporte e incluso matarla si no lo hacía. Puede que el gobierno de Laos gane cientos de millones de dólares al año con el turismo, pero no se toma las cosas a la ligera con los narcotraficantes y no está dispuesto a hacer una excepción. Intentar pasar de contrabando tanta heroína como hizo Samantha era suficiente para enfrentarse a la ejecución. Pero dadas las circunstancias, más tarde reconsiderarían dejar que se obstruyera un poco la justicia. Además, solo 35.000 turistas británicos visitan la nación de Laos cada año. Obviamente, el turismo es una gran fuente de ingresos para el país. Por lo tanto, tener a un británico en el corredor de la muerte no significa exactamente bienvenido a nuestro país, querido extranjero. Sin embargo, las autoridades seguían empeñadas en condenar a Samantha a la pena capital, sin que el caso se hiciera público en la comunidad internacional. Samantha se libraría del corredor de la muerte, pero no de la forma que cabría imaginar. Primero fue recluida en la prisión de Phong Thong, una cárcel mixta conocida por albergar a extranjeros condenados por delitos en Vientiane, la capital de Laos. Allí se quedó milagrosamente embarazada tras 4 meses de estancia. Cuando los periodistas empezaron a informar sobre el incidente, sin conocer la historia completa, saltaron a la conclusión más fácil que se les ocurrió: violación. Era la respuesta más lógica y le granjeó mucha simpatía a los ojos del público. Una mujer embarazada frente a un pelotón de fusilamiento. Cualquiera con corazón se compadecería de ella. Esto puso a las autoridades de Laos en un aprieto y necesitaban cambiar la narrativa. Así que, con un bebé cocinándose en su estómago, Samantha no podía enfrentarse a la pena de muerte, porque las mujeres embarazadas no pueden ser condenadas a muerte. En sentido figurado, se diría que esquivó una bala, pero en el sentido literal de las cosas, evitó que le dispararan una, o al menos su bebé lo hizo. En cuanto al caso de violación, fue posteriormente desmentido. Y según Samantha, el padre de su bebé era en realidad otro británico, John Watson, que se enfrentaba a cadena perpetua por tráfico de drogas. Pero este no es el caso de encontrar el amor en un lugar sin esperanza. Por lo que respecta a Samantha, ella no intimó con Watson. El hombre solo le donó su esperma, que ella se inyectó en el organismo. Y como prueba, se encontró una jeringuilla entre las pertenencias de Samantha que sugiere que se quedó embarazada deliberadamente por inseminación artificial. La única manera de salvar su vida era creándola. Era la única jugada que tenía en su arsenal y había dado resultado. Samantha y Watson eran felices por motivos diferentes. Samantha había ganado tiempo. Como las leyes de Laos no permitían condenar a muerte a las mujeres embarazadas, la condenaron a cadena perpetua. En cuanto a John, estaba contento de volver a ser padre. La cadena perpetua lo había deprimido y ser padre de nuevo le levantó el ánimo. Con la ayuda de las autoridades británicas, Samantha fue trasladada al Reino Unido, donde actualmente cumple condena en la prisión de Holloway, al norte de Londres. La historia de Samantha no deja de ser una locura, pero la siguiente podría confundirse fácilmente con una versión moderna de Bonnie y Clyde. Kerry y Kai Danes. Antes de que el caso de Samantha se hiciera viral, 2 tortolitos habían puesto al país de Laos y a sus criminales extranjeros en las noticias mundiales. Kerry Danes había pedido una excedencia sin sueldo en el ejército australiano tras más de 2 décadas de servicio. Trabajaba como gerente con su esposa para Lao Security Corp.
un proveedor de seguridad privada que tenía entre su clientela la mayor mina de zafiros del país, Gem Mining Lao, que resultaría ser la razón de su mal destino. Cuando los propietarios originales de la empresa minera, Jefferson y Bruns, huyeron del país a Tailandia, nombraron a Kerry y a su esposa supervisores de su empresa. La pareja probablemente debería haber captado la indirecta de que no todo iba bien, pero en lugar de eso, lo vieron como una oportunidad para dirigir la empresa minera, siguiendo el consejo del abogado de Kerry. No sabían que los propietarios ya debían mucho dinero a sus inversores, y lo que es peor, ya estaban en los libros malos del gobierno. Kerry había llegado incluso a acusar al gobierno de corrupción y avaricia. Pero aunque pronto se dio cuenta de su error, las cosas estaban a punto de empeorar aún más para él y su esposa. 2 meses después, Kerry fue detenido por exportar zafiros que el gobierno laosiano había considerado ilegales para la empresa Gem Mining Lao el año anterior, en diciembre de 1999. Ese mismo día, Kay Danes intentó huir del país a pie con sus hijos, pero fue detenido por la policía en la frontera entre Laos y Tailandia. Esta Navidad no fue ni mucho menos la que los daneses habían planeado. Sus 2 hijos fueron devueltos a Australia, pero Kerry y Kay permanecieron detenidos durante meses en unas condiciones que no solo eran tensas para ellos, sino también para su matrimonio. Los matrimonios pasan mucho tiempo en muchos lugares, de vacaciones, en casa con la familia, y algunos incluso comparten lugar de trabajo. Pero para estos 2, la cárcel no era el lugar donde pasarían más tiempo juntos. ¿Y adivina a qué prisión los enviaron? Sí, a la prisión de Fontong, igual que Samantha unos años después. Puede que Kerry y Kay Danes fueran marido y mujer que cumplían condena en un centro penitenciario mixto, pero allí no se les trataba así. La comunicación estaba prohibida, lo que significaba que solo podían hablar con los ojos y compartir algunos susurros secretos. ¿Te imaginas no poder relacionarte libremente con alguien con quien estás legalmente casado? Y para empeorar las cosas, la interacción restringida no era el mayor problema al que se enfrentaban. Las condiciones de vida eran deficientes, las necesidades dietéticas apenas se satisfacían, y los prisioneros, como era de esperar, solían sufrir deterioro psicológico, además de tortura física. Me golpearon, me amenazaron con simulacros de ejecución. Lo peor de todo fue que estuvieron detenidos casi un año antes de ser juzgados y condenados a 7 años de prisión por malversación, destrucción de pruebas y evasión de impuestos. También se les pidió que pagaran 1,1 millones de dólares australianos, pero por cortesía del gobierno australiano, el matrimonio ni siquiera pasó un año en prisión. El entonces primer ministro australiano, John Howard, estaba convencido más allá de toda duda razonable de que sus parientes eran inocentes. Por ello, entabló personalmente un diálogo directo con el gobierno de Laos. Con la devolución de sus propiedades incautadas, los daneses no tardarían en rehacer sus vidas. A la pareja se le ofreció un indulto presidencial y se les envió de vuelta a Australia, donde quedaron básicamente en libertad. Es decir, ya no se les acusó de nada. Kerry reanudó su trabajo en el ejército antes de retirarse definitivamente, y aunque fueron libres para regresar a Laos, no cabe duda de que no querrían volver pronto, ya que les llevó bastante tiempo superar lo que vivieron. La señora Danes afirma incluso que, aunque ya no están en esa prisión, sigue teniendo la sensación de no haberse ido realmente. El estrés postraumático ha pesado mucho en su estado mental. Sin embargo, ella convirtió sus luchas en un buen curso y comenzó a hacer campaña contra las duras condiciones notorias en las cárceles asiáticas, como la prisión de Fontong. También alzó la voz cuando Samantha fue recluida allí años después. Sus esfuerzos le han valido a Kay una medalla de la Orden de Australia. Todo un final feliz para esta loca historia. Una que mucha gente puede conocer desde que Kay Danes publicó sus memorias 8 años después. Jasmine Jones. Hemos visto cosas locas en las cárceles mixtas. Las relaciones florecen, se hacen bebés, y las reclusas casadas se ven obligadas a ser extrañas. Pero también ocurren locuras en las cárceles de un solo sexo. De hecho, algunas prisiones masculinas retienen a reclusas, sobre todo a las que no han nacido mujeres. Uno de estos casos es el de Jasmine Jones. Jasmine ha tenido una vida dura, sobre todo en su lucha porque el mundo acepte su identidad. Su madre la echó de casa cuando salió del armario como gay, y tras su transición a mujer, el mundo seguía negándose a verla como la mujer que era. Así que se buscó una amiga inusual, la calle. La calle fue mi mejor amiga. Allí aprendí a ser quien soy hoy. Así se lo contó a la CNN en 2021. Llamó la atención de la CNN después de que se hiciera viral su historia de violaciones y agresiones por parte de delincuentes masculinos en la prisión en la que estaba recluida.
Cuando fue encarcelada, la enviaron a una prisión masculina por haber sido asignada a un varón al nacer. No le fue bien. Las cárceles ya están llenas de delincuentes, que están allí porque han hecho cosas muy terribles. Como estos delincuentes no pueden aterrorizar a la sociedad, recurren a otros reclusos para llevar a cabo sus maldades, y Jasmine, como la mayoría de las mujeres transgénero, fue víctima de estos abusos. El acoso y la vergüenza por su identidad eran tan habituales que se había acostumbrado a ellos, y no le quedaba ni un ápice de esperanza. Los guardias y funcionarios de prisiones no hacían nada al respecto, y si se quejaba del trato que recibía, se arriesgaba a meterse en más problemas. Jasmine es solo una de las muchas mujeres transgénero que sufren este terrible destino en las cárceles de Estados Unidos. Otra persona que comparte la lucha es Bambi Salcedo. Comenzó su viaje de transición cuando estaba al final de la adolescencia. Pero poco después de ser encarcelada por robo y otros cargos, pasó 14 largos años soportando acoso y abusos en una prisión masculina. Recuerda que le decían que se desnudara delante de los hombres, lo que, en su opinión, les daba luz verde para llevar a cabo sus atroces actos y para ver a las personas trans como seres humanos inferiores. Desde que Salcedo salió de prisión, se ha propuesto luchar contra el sistema de justicia que ha hecho que las mujeres trans como ella sufran la violencia de los reclusos varones. Esta es una de las razones por las que muchas han salido a contar sus historias y por las que las acciones legislativas están empezando a tomar forma. NBC News informó de que en 2015 había 4.890 reclusos transgénero en todo Estados Unidos, pero solo se pudieron confirmar 15 casos de reclusos a los que se mantenía según el género con el que se identificaban. Eso es menos del 1%. El estado de Texas tiene la mayor población carcelaria del país, y los 980 reclusos transgénero están recluidos según el género que se les asignó al nacer. Ahora bien, ¿qué implicaciones ha tenido esto en su bienestar? Pues bien, el 35% de los reclusos transgénero han denunciado haber sufrido abusos sexuales. Esto solo lleva a preguntarse cuántos casos más hay que simplemente no se denuncian. Porque aunque suene descabellado, los reclusos transgénero se enfrentan a reacciones violentas por denunciar abusos, pero, afortunadamente, los supervivientes están alzando la voz contra ello. Jasmine fue liberada en mayo de 2020 y Salcedo lo fue después de 14 años. Desde entonces, han estado en primera línea luchando contra el maltrato a las mujeres transexuales. Jasmine trabaja como asistente legal en un proyecto de justicia para transexuales en San Francisco. Bambi, por su parte, es a la vez directora ejecutiva y presidenta de una organización destinada a mejorar la vida de las personas transgénero del país. Jasmine y Bambi han decidido luchar contra el sistema que las oprimía, pero no siempre es fácil para las víctimas defenderse. Jenny Swift. Jenny Swift era una mujer trans de 49 años, que apenas pasó 2 meses en una prisión exclusivamente masculina de Doncaster. No porque cumpliera su condena, sino porque decidió acabar con su vida. Nacida como Jonathan Swift, Jenny era una ex militar británica de Liverpool. Su vida daría un vuelco en 2016 después de que apuñalara a Eric Flanagan, de 26 años, que murió un mes después en el hospital. Fue acusada de asesinato y recluida en la prisión solo para hombres HMP Doncaster, mientras esperaba el juicio en los tribunales. Como seguía recibiendo hormonas femeninas para su transición, pidió que le dieran medicamentos a tal efecto, pero las autoridades penitenciarias se lo denegaron, al igual que habían rechazado su petición de ser trasladada a una prisión femenina o incluso a una celda anexa con personas trans como ella. Esto la sumió en la tristeza y al ver que no tomaba los medicamentos a los que estaba acostumbrada desde hacía 3 años, empezó a experimentar síntomas de abstinencia como temblores en las piernas, depresión y apatía. Además, sufrió abusos verbales por parte de otras reclusas e incluso los funcionarios de prisiones se unieron a las burlas dirigiéndose a ella como señor. Pero ella intentó defenderse, legando incluso a entrar desnuda en la cárcel y negándose a ponerse ropa masculina en solidaridad con su postura. Quizá la batalla más brutal a la que se enfrentó fue no tomar su medicación. Esto resultó ser muy destructivo para ella, tanto física como mentalmente, ya que describía la desagradable sensación de sentir el aumento de testosterona en su cuerpo, y esto contrarrestaba su transición. Las únicas personas con las que se sentía segura eran las compañeras trans del centro. Eran las únicas personas que entendían por lo que estaba pasando. Pero a pesar de este poco apoyo, solo pudo pasar 5 semanas en prisión preventiva, ya que una fatídica mañana la encontraron muerta en su celda.
todo parecía indicar que se había ahorcado. Esto hizo saltar las alarmas, ya que se trataba del tercer suicidio de una reclusa transexual en menos de 2 años. El suicidio es algo habitual entre los reclusos, pero a veces algunos de ellos encuentran una forma de superar sus luchas en lugar de quitarse la vida. Esta siguiente persona no solo ofreció su voz contra la injusticia a la que se enfrentan los transexuales, sino que también inició una cascada de acontecimientos que llevarían a que las mujeres transexuales tuvieran cierto grado de protección. Dee Farmer había presentado una demanda desde la cárcel que conmovería a la nación tras las horribles cosas que tuvo que soportar. En 1986, Dee Farmer fue condenada a 20 años de prisión tras ser acusada de fraude con tarjetas de crédito. En un principio, fue encarcelada en una prisión federal de Wisconsin de seguridad media para hombres, porque las directrices del gobierno federal establecían que los reclusos trans se mantuvieran en centros en función de sus informes médicos. La mayoría de las veces, estos informes médicos se referían a los reclusos con el género con el que habían nacido. Durante su estancia en la prisión de Wisconsin, levantó muchas ampollas entre los funcionarios de prisiones por ser una alborotadora. Al parecer, introdujo drogas con estrógenos, practicó sexo en el patio de recreo y se sometió a una operación ilegal para extirparse los testículos. 3 años más tarde, en 1989, fue trasladada a otro centro con reclusas que podríamos calificar de más violentas, el Centro Penitenciario de Indiana. Aquí, las cosas empeoraron. En menos de 2 semanas ya había sufrido abusos físicos y sexuales a manos de un compañero de celda que amenazó con matarla con un cuchillo si no le practicaba sexo. Las cosas se complicaron aún más porque Farmer era seropositiva. Posteriormente, fue trasladada de nuevo a una prisión de seguridad media, pero el daño ya estaba hecho. El trauma ya se había instalado en su mente y decía que no podía dejar de revivir el incidente de la violación. Era una receta para el desastre. Farmer podría haber caído fácilmente en la depresión, o peor aún, haberse suicidado. Pero lo que hizo después pasaría a la historia. Cambiaría la reforma penitenciaria en cuestiones relacionadas con los malos tratos en prisión. En 1991, Farmer presentó, sin abogado, una demanda denominada Demanda Vivens contra varios funcionarios de prisiones. Se basaba en la violación de la 8ª enmienda. En caso de que te estés preguntando qué es la 8ª enmienda, dice, no deben exigirse fianzas excesivas, ni imponerse multas excesivas, ni infligirse castigos crueles e inusuales. Así que cuando los funcionarios de prisiones son indiferentes y negligentes ante el riesgo de violencia al que se enfrenta un recluso, han violado el derecho de ese recluso a la 8ª enmienda. Y así es exactamente como se sentía Farmer. Ella creía que los funcionarios de prisiones sabían que su seguridad estaba en peligro por ser una mujer transexual, pero aún así la dejaron en un centro masculino. En la vista inicial del juicio, el tribunal sí reconoció que los funcionarios de prisiones tienen el deber de proteger a los reclusos de actos de violencia ajenos a su castigo judicial, especialmente cuando saben que determinados reclusos corren un alto riesgo de sufrirlos. Las cosas no podían ir mejor para Farmer. Este caso pronto adquirió gran notoriedad al llegar al Tribunal Supremo. Pero desgraciadamente, tras 1 año de deliberaciones judiciales, el caso fue desestimado por falta de, por desgracia. Tras 1 año de deliberaciones judiciales, el caso fue desestimado por falta de pruebas suficientes de que Farmer hubiera sufrido los abusos que alegaba, especialmente cuando solo uno de los funcionarios de prisiones admitió haberla violado. Tras la denegación de su recurso, las cosas mejoraron cuando recurrió al Tribunal Supremo. Aquí es donde obtuvo más apoyo, especialmente después de que el Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles le proporcionara abogados para ayudarla. Este fue el primer caso de este tipo que llegó al Tribunal Supremo y sirvió de referencia para muchos otros casos similares. Pero lo más importante es que provocó un cambio de política, ya que 9 años después se promulgó la ley PREA, que establecía medidas para proteger a los reclusos. Una de esas medidas era la consideración de los casos individualmente para determinar a qué prisión enviar a los reclusos. Hoy en día, el nombre de Farmer es mencionado en los tribunales de toda América por los abogados cada vez que se deliberan casos penitenciarios relacionados con violaciones de los derechos humanos y abusos sexuales. ¿Quién iba a pensar que enviar a una mujer transexual a una prisión masculina revolucionaría el sistema de justicia penitenciaria? Hemos visto a mujeres transexuales sufrir en prisiones solo para hombres,
Pero ¿qué ocurre cuando un hombre transexual es recluido en un centro femenino? Demi Minor. Conozcamos ahora a Demi Minor, una mujer trans de 27 años de Gloucester. Nació como Demetrius de una madre, Michelle Minor, que murió apuñalada en 2004, y un padre, Allah Jean Wright, que fue acusado de violar a una niña. Por ello, Demetrius se convirtió pronto en un niño de acogida. Sin embargo, su primera familia de acogida no pudo hacerse cargo de él porque tenía fama de meterse en delitos domésticos, como el robo de coches y el allanamiento de morada. Cuando tenía 14 años, la familia Butts lo acogió, desoyendo las advertencias de sus antiguos padres de acogida. Entonces, en 2011, a los 16 años, Demetrius fue detenido y acusado del asesinato de su nuevo padre de acogida, Theotis Butts, jubilado de 67 años. Demi se declaró culpable de apuñalar 27 veces a Butts. Fue condenada a 30 años de prisión antes de poder salir en libertad condicional. Ahora bien, como en el momento de su encarcelamiento todavía se la consideraba varón, Demi había sido enviada a un centro solo para hombres. Pero tras un tiempo allí, denunció haber sufrido malos tratos y también anunció que era transexual y que necesitaba ingresar en una prisión para mujeres. Su abogado, Derek DeMary, la apoyó, pero su madre adoptiva, la doctora Wanda Broach Butts, declaró a los periodistas que era una psicópata manipuladora que utilizaba la transexualidad como excusa para obtener ventajas y atención. Wanda también señaló que a Demi no le gustaban los homosexuales cuando era pequeña y que nunca se identificó ni mostró ningún signo de transgederismo. Y esto fue un hecho que otras personas que conocían a Demi también confirmaron. Sin embargo, Wanda declaró que ha perdonado a Demi por matar a su marido y que ha seguido adelante. En cualquier caso, Demi cumplió su deseo y fue trasladada al correccional para mujeres Edna Mahan. Aquí, las cosas se pondrían realmente interesantes. Supuestamente, 2 reclusas de un correccional de Nueva Jersey se han quedado embarazadas de una reclusa transexual. Demi y las mujeres cis implicadas dicen que el acto fue consentido. Una de sus amantes, Latonia Bellamy, condenada por asesinato, declaró que mantenían una relación y que planeaban llevar a término el embarazo. La otra, sin embargo, al parecer obligó a Demi a mantener relaciones sexuales con ella tras amenazar con hacer daño a Bellamy si no lo hacía. Esta otra detenida, cuyo nombre no se ha facilitado, habría abortado al bebé. Sin embargo, como era ilegal mantener relaciones sexuales en prisión entre reclusas, Demi sería trasladada más tarde de Edna Mahan al Garden State Youth Correctional Facility, un centro masculino del condado de Burlington. A través de su sitio web justc4demi.org, Demi ha denunciado todos los abusos y el trato inhumano que le infligen los funcionarios de prisiones y sus compañeros en su nuevo centro. Según sus informes, en un momento dado, intentó suicidarse, por lo que fue puesta bajo vigilancia de suicidio. Su abogado, DeMary, también confirmó su estado. Demi teme mucho por su vida y su seguridad. Su disforia de género se ha agravado. Su identidad de género no está reconocida y está afectando a su salud mental. Aunque no está claro si Demi está fingiendo o no su transición de género para obtener favores. El caso de Tara DeSouza es totalmente diferente. Tara DeSouza. Tara DeSouza es una mujer trans nacida Adam LaBucan el 13 de octubre de 1981. Se dice que tuvo una infancia problemática y en 1999, a la edad de 17 años, fue detenido y acusado ante el tribunal por violar a un bebé de 3 meses que le habían pedido que cuidara. El bebé tenía heridas tan graves que hubo que hacerle cirugía reconstructiva. Este delito convirtió a Adam en el delincuente sexual más joven de Canadá. Pero antes de eso, cuando tenía 11 años, Adam ahogó a un bebé de 3 años. No se presentaron cargos porque era menor de edad, según la ley. Además, la gente solo se enteró de esto porque él lo reveló durante el juicio del caso de violación. Semejante comportamiento en alguien que ni siquiera había llegado a la adolescencia es muy preocupante. Y tuvo que ser enviado a un centro de contención juvenil en Prince George, Canadá. Mientras estuvo recluido allí, se autolesionó comiéndose literalmente su propia carne y afirmó que era una forma de calmarse. El doctor Ian Postnikoff, que trabajaba allí como psiquiatra, declaró al Tribunal Supremo de Columbia Británica, cito textualmente, dijo que no estaba planeando una vida criminal, pero sentía que no tenía forma de controlar la avalancha de fantasías violentas y asesinas. También añadió, cito, con el historial y la gravedad de los delitos del señor LaBucan, es difícil decir cuánto duraría su tratamiento. No es un delincuente sexual habitual. Yo diría que sería mucho tiempo, posiblemente años,
Me preocuparía mucho oír que Abu Khan sería liberado en la comunidad en un futuro próximo. De todos modos, durante la condena de Adam, este empezó a identificarse como mujer y cambió su nombre por el de Tara de Sousa. Tara también reveló que se sometió a cirugías en este sentido en 2018. Y viendo que las mujeres trans suelen pedir ser ubicadas en prisiones femeninas, Tara hizo lo propio y consiguió su deseo. Posteriormente, fue trasladada a Fraser Valley Institution for Women, en Abbotsford. La institución Fraser Valley cuenta con varias infraestructuras, entre ellas un centro donde las madres pueden vivir con sus hijos e interactuar sanamente con otras reclusas. Dados los antecedentes de Tara, las reclusas madres se sentían inseguras cuando ella estaba cerca de ellas y de sus hijos, pero su presencia era lo menos inquietante. También se dice que les dice cosas inapropiadas y testigos presenciales afirman que la han sorprendido en varias ocasiones, mirando a los niños de una forma que no demuestra que tenga buenas intenciones. Pero los informes dicen que hay más. También hay testimonios de que se prostituye y abusa de otras reclusas. En su perfil de canadianimaesconnect.com se describe a sí misma como alguien que sufrió abusos de niña y pensó que era lo mejor que podía hacer. Ahora que lo sabe mejor, ha cambiado y quiere a alguien que no la juzgue, sino que sea una buena amiga y quizá incluso más que una amiga. Sin embargo, en septiembre de 2022 se denegó su solicitud de libertad condicional por no haber superado la evaluación psiquiátrica. El resultado de la evaluación destacaba que tenía problemas para controlar sus emociones, era irrespetuosa, consumía drogas y seguía siendo una amenaza potencial para la sociedad. Jania Monroe. En mayo de 2022, una reclusa trans de 43 años, que estaba intoxicada por el alcohol, fue sorprendida manteniendo relaciones sexuales con un recluso más joven. Fueron 2 delitos en uno. El primero fue el consumo de alcohol y el segundo, las relaciones sexuales entre reclusos. Este incidente ocurrió en HMP Bronzefield, un centro penitenciario de gestión privada. Los funcionarios no se habrían enterado de lo que ocurría si otros presos no lo hubieran denunciado. La policía no intervino, ya que los funcionarios de prisiones querían contener el asunto. Sin embargo, todo el mundo hablaba de él a pesar de los esfuerzos para que la noticia no trascendiera. Bronzefield es bastante liberal con la forma en que trata a sus reclusos. Tal vez eso fue lo que llevó a que se produjera este incidente en primer lugar. Como es de suponer, la mujer trans, que cumplía condena por asesinato, fue sacada de la prisión de Bronzefield y trasladada a HMP Downview. La diferencia con Downview es que el centro tiene su propia ala para transexuales, pero también está la controvertida historia de Jania Monroe, que al parecer fue agredida y posteriormente acusada de agresión. Jania Monroe se llamaba antes Andre Patterson. En enero de 2008 fue declarada culpable de delitos graves que iban desde asesinatos en segundo grado a intento de incendio y agresión con agravantes. Inicialmente, ingresó en el Centro Correccional de Pontiac, una prisión masculina. Sin embargo, tras quejarse de haber intentado suicidarse y automutilarse debido al trauma que le supuso sufrir abusos sexuales y físicos por parte de reclusos varones, solicitó su traslado. Afirmó que incluso el personal del centro penitenciario la acosaba, declarando: «He sufrido agresiones sexuales en todas las prisiones de hombres en las que me ha ingresado el IDOC, incluso por parte del personal del IDOC. Es hora de que el IDOC reconozca mi género y asuma la responsabilidad de mantenerme a salvo. Mientras esté en una prisión de hombres, el IDOC nunca podrá protegerme de las agresiones sexuales». Ella se refería al Departamento Correccional de Illinois en su declaración, y sus abogados también respaldaron su reclamo y procedieron a presentar una demanda en 2019 en su nombre contra IDOC. Su traslado fue concedido y ella se dirigió al Centro Correccional Logan. Pero después de un tiempo allí, su historia dio un giro completo. De quejarse por ser maltratada y acosada, pasó a ser acusada de violar a múltiples reclusas. Los titulares de las noticias se convirtieron rápidamente en reclusa transexual acusada de violación. Al parecer, agredió sexualmente a varias reclusas y se dijo que había dejado de tomar sus medicamentos hormonales, lo que indicaba que ya no quería hacer la transición. Sin embargo, su abogado, Alan Mills, desmintió estas afirmaciones y sostiene que las únicas relaciones sexuales que mantuvo dentro de la prisión fueron consentidas. Sigue habiendo otros casos como este, y nunca faltan las polémicas. Desde matrimonios que casi se separan hasta actividades que acaban con embarazos que literalmente salvan vidas y experiencias traumáticas que desencadenan el activismo y la reforma de las prisiones. En una prisión ocurren muchas locuras, pero ¿qué historia te ha parecido la más alocada?
y crees que puedes superar a la siguiente historia del vídeo en tu pantalla, haz clic en la tarjeta y averígualo.